mucho antes de que los manuales de historia hablaran de Oriente y Occidente como conceptos opuestos. El mundo antiguo ya estaba trazando esa línea invisible que separa dos maneras irreconciliables de entender la vida, el poder y el destino humano, sino del encuentro fatal entre un imperio que concebía el orden como una verdad universal y un mosaico de ciudades que entendían la libertad como su razón de existir. Y cuando estas dos visiones chocan, no hay diplomacia capaz de evitar la guerra. El imperio persa era en ese momento la mayor estructura política jamás vista, una maquinaria colosal que se extendía desde la India hasta el Mediterráneo, construida no solo con ejércitos, sino con administración, carreteras, impuestos, leyes y una idea muy clara: todo el mundo puede y debe formar parte del imperio. No por crueldad, sino por eficiencia. Persia no destruía culturas, las absorbía. Permitía religiones, costumbres y lenguas, siempre que se reconociera la autoridad absoluta del gran rey. Un modelo sorprendentemente moderno para su tiempo, estable, predecible y tremendamente eficaz. Frente a eso se alzaba Grecia, o mejor dicho, las Grecias, un conjunto de polis pequeñas, orgullosas, rivales, incapaces de ponerse de acuerdo en casi nada salvo en una idea fundamental. Ningún hombre es dueño natural de otro, y esa idea, todavía frágil y contradictoria, era dinamita pura para un imperio que se sostenía sobre la obediencia jerárquica. El mar Egeo se convirtió entonces en algo más que una ruta comercial, pasó a ser una frontera mental. A un lado la noción de imperio eterno, al otro la creencia de que la comunidad de ciudadanos debía decidir su propio destino. Las ciudades jonias de Asia Menor quedaron atrapadas en medio, griegas por lengua y cultura, pero sometidas al dominio persa, y su rebelión no fue el inicio del conflicto, sino su síntoma más visible, la señal de que dos mundos incompatibles estaban ya rozándose peligrosamente. Para Darío, Grecia no era una civilización alternativa, sino un problema pendiente de resolver, un territorio desordenado que tarde o temprano debía integrarse en el sistema imperial, mientras que para los griegos Persia no representaba solo una amenaza militar, sino una negación existencial, porque aceptar al gran rey significaba renunciar a la autonomía, a la asamblea, a la voz del ciudadano, y en ese punto la guerra dejó de ser una cuestión de fronteras para convertirse en una cuestión de identidad. Nadie habló todavía de civilización occidental ni de valores universales, pero en el fondo eso era lo que estaba en juego. Si el mundo debía organizarse bajo un poder central absoluto, o si pequeñas comunidades libres podían resistir a la mayor potencia de su tiempo, y así, sin grandes proclamas ni héroes legendarios todavía, comenzó a gestarse el choque más decisivo del mundo antiguo. Una guerra que no se libraría solo con lanzas, flechas y trirremes, sino con ideas, con miedo, con orgullo y con la pregunta más peligrosa de todas: ¿quién tiene derecho a gobernar a quién? Porque cuando esa pregunta se formula en voz alta, la historia deja de avanzar en línea recta y empieza a escribirse con sangre. Cuando los griegos miraban hacia el este, no estaban exagerando el peligro, estaban contemplando a la mayor potencia que el mundo había conocido hasta ese momento, un imperio tan vasto que para muchos pueblos parecía no tener fin, porque el imperio persa no era una colección caótica de territorios conquistados, sino una estructura diseñada para durar, gobernar a muchos pueblos distintos sin destruirlos. Persia no imponía una cultura única, imponía obediencia política, y a cambio ofrecía estabilidad, protección y prosperidad, una ecuación difícil de rechazar para la mayoría del mundo antiguo. Darío reorganizó el imperio en satrapías, provincias gobernadas por sátrapas que recaudaban impuestos, administraban justicia y mantenían el orden en nombre del gran rey. Todo supervisado por una red de inspectores reales que evitaban rebeliones y abusos de poder. Un sistema tan eficiente que algunas de sus bases serían imitadas siglos después por imperios posteriores. El ejército persa reflejaba esa diversidad imperial. No era una masa uniforme, sino una coalición de pueblos,
medos, babilonios, egipcios, fenicios, lidios, cada uno aportando tropas, armas y tácticas propias, lo que le daba una flexibilidad enorme, y en el centro de todo estaba la figura casi sagrada del gran rey. Para Persia el mundo debía estar organizado bajo una autoridad central, porque sólo así se evitaba el desorden permanente, y desde esa lógica Grecia no era una civilización admirada, sino una anomalía peligrosa. Ciudades pequeñas que discutían, se rebelaban, cambiaban de gobierno y se enfrentaban entre sí, un foco constante de inestabilidad en el extremo occidental del imperio. La revuelta jonia confirmó los temores persas. Demostró que mientras esas polis existieran como entidades libres, el contagio de la rebelión nunca desaparecería, y así la mirada persa se dirigió inevitablemente hacia el Egeo y el continente griego, no como una cruzada ideológica, sino como una operación de seguridad imperial. Someter Grecia era, desde la perspectiva persa, una medida racional, preventiva y necesaria, una expansión más dentro de un proyecto que aspiraba a abarcar todo el mundo conocido, porque el imperio persa no se veía a sí mismo como un agresor, sino como el arquitecto del orden, y cuando un imperio cree que representa el orden, cualquier resistencia deja de ser un desacuerdo político para convertirse en una amenaza que debe ser eliminada. Mientras el imperio persa funcionaba como una maquinaria perfectamente engrasada, Grecia era todo lo contrario, un mosaico de ciudades-estado pequeñas, orgullosas y profundamente desconfiadas unas de otras, donde la unidad era una excepción y la rivalidad la norma, porque Grecia no era un país ni un imperio, era una idea compartida a medias, una lengua común, unos dioses similares y una memoria mítica que hablaba de héroes y gestas pasadas, pero en la práctica cada polis defendía sus propios intereses con uñas y dientes. Atenas y Esparta ya se observaban con recelo. Corinto jugaba su propio juego comercial. Tebas miraba más a su región que al conjunto, y muchas ciudades no veían a Persia como un enemigo existencial, sino como un poder lejano con el que se podía negociar o incluso colaborar. La política griega era volátil, los gobiernos cambiaban, las alianzas se rompían y la guerra civil no era una rareza sino una experiencia recurrente. Y aún así, en medio de ese caos, estaba surgiendo algo radicalmente nuevo, especialmente en Atenas, la idea de que el poder debía emanar de los ciudadanos y no de una figura sagrada, una democracia primitiva, limitada y excluyente, pero revolucionaria para su tiempo. Frente a ella se alzaba Esparta, una sociedad militarizada, austera y obsesionada con la disciplina, que despreciaba el lujo y valoraba el sacrificio colectivo por encima del individuo. Dos modelos opuestos que coincidían en una sola cosa esencial: el rechazo a someterse a un rey extranjero. Para los griegos la libertad no era un concepto abstracto, era la posibilidad de decidir sus propias leyes, de luchar por su polis y de morir como hombres libres, y esa mentalidad chocaba frontalmente con la lógica persa. Sin embargo, antes de la invasión, Grecia no estaba preparada. No existía un mando unificado, no había un ejército común ni una estrategia compartida. Muchas ciudades dudaban, otras se declaraban neutrales y algunas incluso se inclinaban a favor de Persia, convencidas de que resistirse era una locura suicida. El miedo era real, la fama del ejército persa era inmensa y su poder parecía imparable. Y fue precisamente en ese clima de división, incertidumbre y desconfianza donde comenzó a gestarse la mayor paradoja de las guerras médicas, que sólo cuando la amenaza fue absoluta, cuando la supervivencia misma estuvo en juego, las polis griegas empezaron a comprender que su fragmentación podía ser su sentencia de muerte, y que si querían seguir siendo diferentes, primero tendrían que aprender a luchar juntos. Cuando la guerra estalló abiertamente, la teoría dio paso a la sangre, y las ideas se midieron en el campo de batalla, porque fue allí donde griegos y persas descubrieron que el destino del mundo antiguo no se decidiría por el tamaño del imperio, sino por la forma de combatir y sobre todo por la voluntad de resistir
Maratón fue el primer golpe a la lógica persa. Un ejército expedicionario enviado para castigar Atenas y Eretria, que esperaba una victoria rápida, se encontró con algo inesperado: ciudadanos armados que no luchaban por un rey ni por botín, sino por su propia tierra. La falange hoplítica compacta, disciplinada y brutalmente eficaz, avanzó contra un enemigo numéricamente superior y lo derrotó en un choque frontal, que dejó claro que los persas no eran invencibles. Y esa victoria no solo salvó a Atenas, sembró una idea peligrosa: el imperio podía ser detenido. Años después, Jerjes regresó con una fuerza descomunal, decidido a borrar esa afrenta, y esta vez el choque fue total. Termópilas no fue una victoria militar griega, fue algo más poderoso: un mensaje, un puñado de espartanos y aliados bloqueando un paso imposible, sabiendo que no volverían, retrasando al mayor ejército del mundo el tiempo suficiente para que Grecia reaccionara. El sacrificio de Leónidas convirtió la derrota en mito y el mito en arma moral, porque mientras el camino terrestre se abría para los persas, la resistencia griega ganaba tiempo y convicción. Y entonces llegó Salamina, la batalla que cambió todo en un estrecho, donde la superioridad numérica persa se volvió inútil. La flota griega, más pequeña, pero mejor coordinada, destrozó a la armada imperial, cortando el suministro, quebrando la moral y obligando a Jerjes a retirarse. Fue en el mar donde Grecia salvó su futuro, porque Salamina no solo fue una victoria naval, fue la prueba definitiva de que la inteligencia estratégica podía derrotar al poder bruto. Y en ese momento el curso de la guerra se inclinó. Lo que había comenzado como una defensa desesperada se transformó en una resistencia organizada, y el mundo antiguo comprendió que algo excepcional estaba ocurriendo, que un conjunto de ciudades pequeñas estaba logrando lo impensable: frenar al imperio más poderoso de su tiempo, no por milagro ni por azar, sino porque luchaban como si su identidad dependiera de cada golpe, porque en esas batallas no se decidió solo quién ganaba, se decidió qué tipo de mundo tendría derecho a existir. Tras Salamina la guerra no terminó, pero el equilibrio ya había cambiado de forma irreversible, porque por primera vez el imperio persa comprendió que Grecia no iba a caer con una sola campaña, ni con una demostración de fuerza. Y mientras Jerjes regresaba a Asia dejando a sus generales al mando, las polis griegas, aún desconfiadas entre sí, empezaron a coordinarse con una determinación desconocida. Hasta entonces Platea fue el choque final en tierra, un enfrentamiento decisivo donde la falange hoplítica, reforzada por la experiencia y la confianza acumulada, se enfrentó al núcleo del ejército persa en Grecia. Ya no era una defensa desesperada, sino una batalla consciente de su importancia histórica, y allí la superioridad numérica persa volvió a estrellarse contra la cohesión, la disciplina y la motivación de soldados que sabían que no había alternativa a la victoria. La derrota persa en Platea no solo puso fin a la invasión terrestre, desmanteló la ilusión de invencibilidad imperial en Europa. Casi al mismo tiempo, en la costa de Asia Menor, Mícala selló el destino de la guerra. La flota griega atacó y destruyó a las fuerzas persas restantes, liberando ciudades jonias y llevando el conflicto al territorio que había sido su origen. Simbólicamente fue el cierre perfecto. Grecia no solo había resistido, ahora golpeaba de vuelta, y con estas dos victorias el proyecto persa de dominar el mundo heleno se derrumbó definitivamente. No porque Persia dejara de ser poderosa, sino porque el coste de someter Grecia se volvió inaceptable, incluso para un imperio colosal. Platea y Mícala marcaron el final de una amenaza existencial y el inicio de una nueva etapa, una en la que los griegos dejaron de luchar por sobrevivir y empezaron a preguntarse qué hacer con su inesperada victoria, porque derrotar a un imperio cambia algo más que las fronteras. Cambia la percepción que un pueblo tiene de sí mismo, y Grecia, tras esas batallas, ya no se veía como un conjunto de ciudades vulnerables, sino como una fuerza capaz de desafiar al orden establecido del mundo antiguo. Cuando las armas callaron
y el peligro persa se desvaneció del horizonte inmediato, las guerras médicas dejaron algo mucho más duradero que campos de batalla y monumentos. Dejaron una herencia invisible que moldearía el rumbo de la historia durante siglos, porque Grecia no solo había sobrevivido, había ganado el derecho a imaginar su propio futuro, y esa victoria alteró el equilibrio del mundo antiguo de una forma profunda. Atenas emergió como potencia naval y política, impulsando una época de esplendor cultural, artístico y filosófico que difícilmente habría existido bajo dominio imperial. La democracia ateniense, con todas sus contradicciones, pudo desarrollarse y servir de referencia para generaciones posteriores, mientras que Esparta consolidó su prestigio militar como símbolo de disciplina y sacrificio. Pero el legado fue más allá de Grecia. Las guerras médicas fijaron una narrativa poderosa. La idea de que comunidades pequeñas, si están cohesionadas y convencidas de sus valores, pueden resistir a fuerzas aparentemente invencibles. Una idea que reaparecería una y otra vez a lo largo de la historia occidental, desde la República Romana hasta los estados modernos. Al mismo tiempo se creó una frontera mental entre Oriente y Occidente que no siempre fue justa ni precisa, pero que condicionó la forma en que Europa se entendió a sí misma. Persia pasó a la memoria griega como el gran adversario, el símbolo del despotismo, aunque en realidad fuera un imperio sofisticado y complejo, y esa simplificación alimentó mitos, relatos épicos y una identidad construida en oposición al otro. Las guerras médicas no decidieron solo quién dominaba el Egeo, decidieron qué modelo cultural tendría espacio para evolucionar, porque sin esa victoria no habría Pericles, ni Sócrates, ni Platón, ni el legado intelectual que acabaría influyendo en Roma y siglos después en el mundo moderno, y así, sin que sus protagonistas pudieran imaginarlo, demostrando que a veces la historia no avanza por la fuerza del más grande, sino por la persistencia de quienes se niegan a desaparecer. Y ese es el verdadero legado de las guerras médicas, una lección incómoda, poderosa y peligrosamente vigente.